Madrid a una amiga ya, porque es la segunda vez que tenemos la suerte de tenerla en la radio, es Pilar Rahola, que vamos a hablar de su última novela. ¿Cómo estás, Pilar? Un gusto saludarte, Martín Picón. Hola, en realidad no estoy en Madrid, estoy en la Costa Brava, en un pueblo llamado Cadaqués. Ah, en Cadaqués, ay, pero peor, te odiamos, así te lo digo. ¿Cómo está el clima? Disfrutándolo a morir, ¿no? Bueno, aún estamos en verano. Ahora estoy justo en este momento en el coche porque me estaba trasladando, pero en realidad sí estoy en la costa y que se está mucho mejor y con bastante calorcito, estamos bastante bien, sin extremos. Aquí la parte norte de Cataluña, la Costa Brava, es bastante moderada en el clima y muy agradable, o sea que sí. Pilar, hemos leído toda tu novela. Me encuentran feliz. Sí. Nosotros también felices de haber leído tu novela, la verdad que la recomendamos, yo la terminé de leer el miércoles. Y para empezar, justo que ya que estás en Cadaqués, mira, nosotros lo que hacemos es mezclar preguntas con algunos párrafos de la novela, para que la gente conozca tu narrativa, cómo escribís y de qué va la novela. Fíjate, vamos a cambiar el orden. Claro, y así son como puntos, viste, como para arrancar la charla. Fíjate el segundo, que justamente creo que habla de Cadaqués. Muy bien, dice, el sol ya había desaparecido del horizonte y antes de levantarse del suelo, Nina echó un último vistazo. Las lucecitas de las casas, el cielo oscuro, sin el firmamento de estrellas que tan a menudo lo decoraba. La mar negruzca como boca de lobo. Vaya Semana Santa revuelta tenemos. Y pensó que le gustaban los días neblinosos, porque eran más enigmáticos que los soleados, como si ocultasen secretos. Cadaqués era una tierra esquiva y salvaje, y siempre que estaba allí se sentía más libre, quizás más rebelde, como si en aquel pedazo de tierra no rigiesen las leyes de los hombres y pudiese dejarse llevar sin control. Solo ella, sus 19 años, su cuerpo desnudo, los pechos turgentes, la mirada altiva. Había gente así en el pueblo, extranjeros, artistas, personas que vivían más allá de los límites, dueños de su propio dominio. Bueno, Pilar, la verdad que es una descripción de Cadaqués que primero lo que me hizo acordar muchísimo a una adolescente contemporánea, a Nina, que es la protagonista de ay, se me fue. Buenos días, tristeza, Bonjour, tristeza. Me hizo acordar mucho a esa descripción de lo que es la costa del Mediterráneo y esa adolescencia un poco reprimida, ¿no? De posguerra, y la mujer que quiere ser libre. Sí, bueno, en realidad, claro, hay que situarse en el 55, en pleno franquismo, por tanto, en una España muy machista respecto a las mujeres, con una represión muy importante en términos de libertad, ya no sexual, sino directamente de libertades, ¿no? Y entonces ella, que es una chica de la alta burguesía de Barcelona, educada en los criterios más rigurosos, ortodoxos, va a la escuela de las damas negras, etcétera. Sin embargo, en Cadaqués ve gente que tiene que ver con la bohemia que se movió. Piense que es un pueblo donde además de Salvador Dalí estaba Federico García Lorca en su momento, estuvo Buñuel, hubo toda la intelectualidad europea, estuvo en algún momento en el pueblo. Entonces era un contraste entre esa Barcelona de los 50, tan dura, franquista, tan machista, tan cerrada, y ese pueblo pequeño de mar, donde poetas extraños y escritores y artistas se bañaban desnudos o vivían su libertad de una manera muy impresionante. Y como yo lo viví un poco de jovencita, quizá no soy la Nina porque no es para nada autobiográfico, pero sí cuando yo era muy joven pude ver todo este ambiente que había en Cadaqués, y en cambio mi juventud era una juventud mucho más reprimida, ¿no? Entonces me parecía lindo ese contraste que cuando estabas allí tenías la sensación de que eras un poquito más libre. En realidad es una novela de rebeldía, por supuesto. Claro. Pilar, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. Hola. ¿Cómo estás? A ver, bueno, primero Bien, felicitarte porque la verdad que leí el libro, la verdad muy bueno. Y quería preguntar, el pájaro, el título, en el título aparece como un símbolo de esperanza, de renovación. ¿Y qué importancia tiene este simbolismo en el libro? ¿Y cómo se conecta con las experiencias de los personajes y durante y después de la guerra?
Claro, este es un libro que tiene de alguna forma tres relatos. Un primer relato sin duda es el crecimiento personal de una chica de 19 años en una España con la dictadura, represaliada, en fin, muy dura de vivir. Por otro lado están los últimos vestigios de los que luchaban contra Franco, que están en una figura real de los que llamaban los maquis, eran los guerrilleros que entraban y salían de los Pirineos en su lucha contra el franquismo. Y hubo un personaje muy emblemático, que es el que yo relato, que es Quico Sabaté, que fue el último gran maqui que lo mataron en el 60. Y después está una crónica que viene de la novela anterior, del espía del Ritz, que tiene que ver con el postnazismo, porque la abuela de Nina, en la novela anterior, huye con un judío que perdió toda la familia en Auschwitz en el 45, a través de las redes de ayuda que se produjeron en el sur francés y también en Cataluña en los años entre el 42 y el 45. Y yo tenía mucho interés, los lectores me pidieron qué había pasado con ellos. Entonces el tercer relato de la novela es la historia de Merceneta, que es esta mujer que se va con Fischer, que es el judío polaco que ha conseguido huir pero que ha perdido la familia. Los hago vivir lo que pasó después del nazismo, que fue cuando empezaron a buscar familiares, en fin, fue todo un proceso grandioso de búsqueda de supervivientes que estaban esparcidos por toda Europa, que muchas familias enteras destruidas completamente, pero quizás había quedado un niño o un joven o un abuelo, y esa búsqueda tan extraordinaria que lo hizo una organización llamada Joint. Entonces mi personaje, que está ubicado en Estados Unidos, recorre Europa porque ya la posibilidad de que una hija suya hubiera sobrevivido a Auschwitz. Y con eso puedo explicar la gran odisea de los días después, ¿no?, que finalmente acaba derivando en la creación del Estado de Israel, etcétera. Entonces son tres relatos sobrepuestos, pero los tres tienen que ver con el aire y el fuego, es decir, con la liberación, con la búsqueda de la libertad y con la pasión que uno le pone en esa búsqueda por la libertad, ¿no? Es el volar lejos y el ponerle pasión. Vamos a escuchar ahora a Celeste Valer un párrafo muy cortito que para mí justamente resume gran parte de lo que es la novela. El pasado que envuelve el presente, lo abraza, impone su ley, ocupa su lugar. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de las idas y vueltas, más en ese momento de la historia del mundo, en realidad, ¿no, Pilar? Sí. Sí, bueno, porque en realidad a mí me gusta mucho jugar con la historia siempre. De hecho, mis personajes siempre hay alguno que es histórico. En El espía del Ritz el personaje es un músico judío que existió realmente, cuya historia conocí, que huyendo de París pasó los Pirineos a pies y se convirtió en el director de orquesta del Hotel Ritz de Barcelona, y gracias a eso salvó la vida. Y luego consiguió salvar la vida de mucha otra gente, se convirtió en espía para los aliados, una historia impresionante. De esa novela se deriva el personaje Merceneta, que es la abuela de mi personaje de esta novela actual, que ha huido, pero claro, al huir era una mujer muy bien situada, de la burguesía, una mujer reconocida, que escapa con un amante extranjero. Entonces la repudian y Nina no tiene nunca ningún contacto con esa abuela huida, que se convierte en un mito, pero luego a través de unas cartas que descubre va un poco conociendo la historia. Entonces es el pasado desaparecido, en realidad invisible, que retorna y da sentido al presente, porque a través de esa abuela que huyó de su casa porque tenía un marido maltratador y porque se enamora de otra persona rota que es un sobreviviente del Holocausto, a través de esa mujer que lucha por su felicidad, Nina también encuentra su fuerza para luchar ella misma por la felicidad. Entonces es un pasado y un presente que se retroalimentan, en el crecimiento, ¿no?, y en el empoderamiento. Pilar, Celeste... Pilar, perdón.
Pilar, Celeste te saluda, te quería consultar esto que contabas de esta historia y de Nina. ¿En qué cosas te ves reflejada con la propia historia que contás? Bueno, la verdad yo no soy nada autobiográfica, es decir, no explico mi historia, yo no tuve esa infancia, ni tuve, primero que nací mucho más tarde, bastante más, no mucho más, pero bastante más tarde. Si Nina es de los 40, yo soy de los 60, es decir, mucho más allá. Pero, y el franquismo fue muy distinto, es decir, en los 40, 50 es muy duro, en los 60 esto ya ha empezado a cambiar y por tanto mi historia sería los 70, en mi adolescencia, ¿no? 70, 80, no. Por tanto no soy yo en absoluto, quizás sería más mi madre, pero, no, mi madre tampoco, pero una hermana mayor, en fin. Pero, por tanto, no soy yo y además nunca he explicado mis propias historias, no sé por qué me gusta más crear ficción y crear personajes que vuelen solos y que los voy construyendo lentamente. Pero es cierto que inevitablemente dejas piel propia. Entonces esta novela tiene pieles mías. Por ejemplo, yo formé parte de la gente que luchó al final del franquismo contra la dictadura y siempre evidentemente en términos democráticos, pero que estábamos en la universidad, íbamos a manifestaciones, hacíamos lo que podíamos, ya era muy avanzado todo. Y entonces parte de las cosas que yo viví sí que pueden reflejarse cuando ella empieza a descubrir el sentido político, la universidad, etcétera. Los veranos en Cadaqués son míos porque los viví yo, ¿no? La anécdota que yo explico de Dalí y de Gala, que yo pude ver a Salvador Dalí, casi desnudo, y a Gala haciendo el amor con un joven, eso es algo que veíamos en las costas, en las playas de Cadaqués. Y yo recuerdo esa escena que nos impresionó mucho. Yo tenía entonces 13 o 14 años y de golpe nos pareció impresionante aquello. Y yo venía de una escuela de monjas. Es decir, hay aspectos de mi vida personal que están en la novela, pero para nada tiene que ver con mi propia vida, no es autobiográfica. Pilar, a ver, ahí estabas también escuchando un poquito como si te mezclabas temas personales, y justamente mi pregunta también, esta que te quería hacer, era ¿cómo lograste equilibrar, obviamente, realmente esta belleza literaria que escribiste con el peso de la tragedia histórica en todo lo que es la narrativa? ¿Y qué desafíos te enfrentó a abordar estos temas tan dolorosos y bueno, como se llama, en la novela? Mira, yo siempre he considerado que el mejor libro de historia es una novela. Evidentemente los historiadores son precisos en los datos y tienen la obligación y el rigor y por tanto tienen que ser auténticamente rigurosos en lo que explican. El novelista no, el novelista puede ficcionar, puede jugar con un personaje histórico, puede cambiar una fecha, puede jugar con todo ello, aunque yo soy bastante rigurosa cuando pongo unos datos, en fin. Pero lo que los novelistas podemos hacer es ponerle emociones a la historia. A mí no me interesa tanto conocer cómo eran los campos de refugiados de los supervivientes en Alemania, como poder describir las emociones que vivían cuando encontraban un familiar. Yo creo que es la materia de las emociones la que te hace novelista y la que te permite. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura rusa, pero he aprendido historia a través de Dostoyevsky, de Tolstoy, pero la he aprendido a través de las emociones de esos momentos de la historia, ¿no? Yo creo que es la parte bella, la parte bonita de escribir literatura, que es tomar la mano del lector y pasearlo por un momento de la historia, pero con ojos de mirar y con corazón de sentir. No solo los datos fríos de en tal día hubo un combate, una guerra, una batalla. No, oigan ustedes, estabas allí en la batalla de las Ardenas, estaban cayendo las bombas, ¿cómo te sentías? ¿Dónde te escondías? ¿Qué pensabas? ¿En quién pensabas? Eso es el tejido emocional, ¿no? El momento en que mi personaje Fischel en Nueva York lo llaman de la Joina y le dicen, creemos que es posible que tu hija pequeña hubiera sobrevivido. ¿Cómo describes ese momento preciso? Que para mí ese es el reto, es un reto bonito. Me peleé con ese momento días, pero cuando tuve la impresión de que había conseguido captar el momento, captar el entresijo de emociones que tenía en su interior,
me sentí satisfecha. Le dio sentido al libro. Y yo creo que eso es escribir. Escribir es tejer con hilo muy fino las emociones de los personajes. Luego juegas con la historia. Me gusta mucho que la gente aprenda historia a través de las novelas. Para mí es un gran placer. Y en este sentido, esta novela, que es el final de una saga que empezó en el siglo XIX con Mariona, luego continuó con la Semana Trágica de Barcelona, el Espié del Ricci, estas son 4. Esta última, que es como un final de ciclo, para mí ha ayudado a mucha gente a entender esos momentos de la historia, cómo se vivieron, pero no a través de un libro de historia, que es frío, siempre es frío. La historia es fría y dura. La literatura puede ser profunda y emocional. Quizá no es precisa, pero es intensa. Pilar, en el libro, justamente hablando de cuando encuentra a su hija, nombrás a Eleanor Roosevelt y su tarea humanitaria posguerra, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué nos pasó a la sociedad que pasamos de Eleanor Roosevelt a Fabiola y Begoña? Bueno, eso nos mató. El siglo XX fue un siglo trágico. Tuvimos racismo, tuvimos estalinismo, pero en algunos aspectos fue un siglo grande. También tuvimos la creación de Naciones Unidas, que en aquel momento parecía, ahora es un sueño roto, pero en aquel momento parecía una grandeza. Tuvimos la Carta de Derechos Humanos, tuvimos la voluntad de superar 2 guerras mundiales, creando grandes estructuras de estados democráticos. Fue el siglo de los derechos de la mujer, fue el siglo de los derechos y de la lucha contra el racismo. Yo tengo una sensación muy ambivalente con el siglo XX, porque evidentemente es un siglo de muerte. El estalinismo mató a millones de personas, el nazismo mató a millones de personas, y en ese caso concreto destruyó 3/4 partes de la población judía europea. Es decir, es un siglo trágico en cualquier sentido, pero en esa oscuridad hay la luz de creer en los derechos humanos, de creer en una gran institución llamada Naciones Unidas. Y Eleanor Roosevelt fue muy importante porque fue realmente la tejedora de todo este sueño. ¿Qué pasó? Que se rompió. El siglo XXI es una tragedia. Quizá no estamos, por suerte, en una guerra mundial, que siempre es más trágico que nada, no lo pongo en duda, pero en cambio tenemos una perversión absoluta de valores. El sueño de Naciones Unidas se ha convertido en un espantajo, es una broma, no es creíble nada de lo que se hace allí. Grandes estructuras con grandes sueldos, con muchos intereses espurios, pero que no te ayudan a los derechos humanos. Ayer mismo tuvimos una información de Afganistán. Han prohibido la voz de las mujeres en público. No podrán leer, ni cantar, ni recitar, porque la voz de la mujer es perniciosa. A ese nivel se llega de invisibilidad y destrucción de las mujeres en Afganistán. Vamos a ver alguna manifestación, vamos a ver alguna protesta, algún boicot, vamos a ver a la ONU haciendo algo. No, todo ese mundo que se creó para defender derechos fundamentales ha desaparecido. Y en ese sentido, ya que me pregunto, yo soy muy pesimista, porque yo creí que estábamos tejiendo unas estructuras de defensa democrática que eran muy sólidas, y hoy las veo francamente muy débiles. Pilar, y desde luego la comparativa entre las Fabiolas y las Eleanor Roosevelt, que te cuento, el siglo XX tuvo las Golda Meir, tuvo las Roosevelt, hasta tuvo Thatcher, que fue una mujer en muchos aspectos durísima, pero también un cerebro muy brillante, eran grandes estadistas. Y desde luego esto que me comentas, bueno, es una comparsa, es decir, es otra historia. Incluso cuando han sido gobernantes, como el caso de Cristina Kirchner, no les llegan a la suela del zapato de nadie de estas mujeres. Estas fueron grandes. Y abrieron un camino que no hemos acabado de cuajar. Pero bueno, es verdad que el siglo XX abre las puertas a la mujer. No hemos tenido que luchar mucho. Solo en el mundo occidental, el mundo islámico ahí está, con lo que significa para la mujer. Pero en el mundo occidental sí que hemos abierto una brecha que ha sido fundamental. Y en la lucha, hoy en día, en el siglo XXI, es inimaginable un país como Sudáfrica, donde los hombres, por ser negros, no tenían ningún derecho. El mundo no aguantaría eso. Pero aguanta que por ser mujer no tengas derechos, fíjate. Pero vaya, no Pilar, soy muy optimista. Te pregunto la última, porque ya después tenemos que ir al informativo. Y te lo hacía un poquito del gobierno español. A ver, ¿crees que las tensiones políticas actuales en España, como el conflicto territorial con Cataluña, son un reflejo de las heridas históricas no resueltas? ¿Y cómo se relaciona la identidad nacional que describe tu obra
con el gobierno español que busca construir hoy en día? Bueno, es difícil vincular mi novela, que son novelas históricas y que explican unos momentos determinados, con el presente, aunque todo presente refleja algo del pasado, pero lo veo complicado. Sí que tengo que decirte que evidentemente el tema territorial en España, es decir, el tema vasco y el tema catalán, que es quizá el más hiriente, son conflictos no resueltos que hemos arrastrado durante 3 siglos, que España lo ha hecho siempre muy mal. En este sentido ha acumulado mucho agravio comparativo y mucho agravio global, y de ahí se deriva un conflicto territorial que para nada está resuelto y que yo creo que va a volver a arreciar, volverá a tener momentos de mucha dureza, y de mucha dureza espero que pacífica y democrática. Cuando hablo de dureza me refiero ahora está en un momento más bajo porque hubo mucha represión, hubo cárcel, hubo exilio, etcétera, etcétera, pero yo creo que esto va a remontar. Por tanto, sí que España tiene un conflicto territorial no resuelto y de momento lo ha resuelto siempre mal. El gobierno español en estos momentos es un gobierno cojo, yo te diría cojo, sin ojos, sin oído, y me parece medio herido, es decir, es un desastre. Pero intenta estabilizarse con estos acuerdos periféricos, que son todos ellos muy frágiles, que yo no creo que puedan sobrevivir al otoño. No creo que puedan sobrevivir por muchos motivos, desde los problemas judiciales que tiene el propio Pedro Sánchez hasta los problemas territoriales que van a arreciar, o el tema de las alianzas, especialmente con el independentismo catalán, que también se pueden quebrar. Por tanto, yo creo que estamos en una situación de mucha inestabilidad en España, que es paralela a la inestabilidad que está globalmente en Europa. Mira el caso francés, ¿no? Son momentos de mucho cambio, con mucha crisis de valores, donde todo está muy mezclado y donde nadie tiene claro, es decir, las ideas fuertes que surgen en el siglo XX se han convertido en ideas líquidas. Hoy estamos en un pensamiento muy débil, en un pensamiento líquido, donde más que debates tenemos pancartas y más que ideas tenemos consignas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que todo el mundo naufraga un poco. Pilar, bueno, te queremos agradecer. Recordamos entonces que recomendamos la lectura de tu última novela, Pájaro de Aire y Fuego. Y para despedirnos, se cumplió esta semana 88 años del asesinato de Federico García Lorca, que justamente es uno de los personajes que nombrás. Nos va a leer un poema de él que justamente está dedicado al amor. Vamos a salir un poco de la guerra, vamos a hablar un poco del amor y con eso te despedimos. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.